Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle en el Departamento de Organización de Empresas, y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar el tema de Jidoka, una aproximación a la automatización con respecto al factor humano. La agenda que vamos a seguir es la siguiente. En primer lugar, hablaremos del Jidoka como un pilar del Just-in-Time o del Lean Manufacturing, y después trataremos los tres elementos básicos del Jidoka, que es Andon o la facilidad para parar, automatizar solo hasta el momento justo y el uso de máquinas pequeñas y con ruedas. Desde el primer momento que se empezó a hablar con el Just-in-Time, la imagen que tenemos aquí es un gráfico que realizó el profesor Monden en 1981, se estableció que el Just-in-Time, para alcanzar el flujo sincronizado de materiales, se apoyaba en otro pilar al que en aquel momento se lo denominó Autonomation, como una manera de traducir un término japonés, Jidoka, que tampoco estaba claro cuál era el mecanismo por el cual se tenía que interpretar. En aquel momento, el profesor Monden estableció que había dos cosas que eran básicas, una que era el paro automático y la otra que era el Joydon o el sistema Andon, las señales luminosas que indicaban cuando se tenía que realizar el paro. Posteriormente, la ciencia o la tecnología alrededor del Just-in-Time ha ido evolucionando y ha ido explicando eso en qué consiste. El Jidoka, o el Autonomation, que era como se llamaba inicialmente, es una aproximación a la automatización que le da inteligencia a los equipos y que reduce la cantidad de operarios que necesita para la supervisión. Es también un mecanismo de trabajo que permite trabajar según un sistema One Piece Flow, es decir, uno a uno, y básicamente las máquinas tienen que parar automáticamente. Uno de los conceptos claves cuando trabajamos en Just-in-Time o en Lean Manufacturing frente a la fabricación en masa es la capacidad del sistema de parar, no de continuar trabajando, sino de parar cuando ya no es necesario o cuando lo que está produciendo no es el producto adecuado. Dos son los elementos básicos que están dentro de esos mecanismos de paro. Uno son los pokayoke, es decir, diseño de producto que impide introducir mal el componente en su ubicación. Y la otra posibilidad es el uso de tableros de trabajo, de señales luminosas, de sonidos, que permitan al operario saber en cada momento qué es lo que está ocurriendo y poder tomar la decisión de parar la máquina si algo anormal ocurre. Otro elemento clave en el uso del Jidoka, porque si el anterior era básico y todo el mundo lo entendía, uno un poco más difícil de entender es no automatizar más de lo necesario. Cuando se visita una planta Lean Manufacturing con una cierta antigüedad, una de las cosas que más sorprende a los que los visitan es que las máquinas parecen viejas. En realidad las máquinas están poco automatizadas, hay pocos robots moviendo piezas. ¿Por qué? Porque en realidad solo se automatiza lo que es necesario. Así, si vamos a necesitar un trabajador haciendo un control de calidad en el proceso, necesariamente no es necesario eliminar todas las tareas que va a realizar ese trabajador y dejarlo únicamente como un control de calidad. Por tanto, se va automatizando poco a poco. Se dice que los pasos adecuados son pues, que el esfuerzo manual de operación lo hagan las máquinas. En ese momento que somos capaces de hacer eso ya, pues pasamos al esfuerzo manual de alimentación, lo hagan las máquinas. Que la máquina se pare automáticamente y retorne al punto de inicio automáticamente, como una tercera etapa. Que el sistema se descargue automáticamente y luego que se cargue automáticamente. Una detección automática de defectos permitiría seguir avanzando en el proceso de automatización y finalmente, solo finalmente, hacer un transporte automático entre máquinas. Lo cual tiene lógica porque si el trabajador va a estar allí haciendo una detección de defectos, no tiene sentido invertir en robots que luego serán poco flexibles o que tendrán poca utilidad. Un tercer aspecto importante que tienen las fábricas auténticamente Lean es que utilizan máquinas pequeñas, viejas y flexibles. La tendencia natural en el mundo occidental es a comprar máquinas nuevas, comprar máquinas más grandes, comprar máquinas más rápidas. Generalmente con eso lo que hacemos es perder flexibilidad y perder la capacidad de recuperar la inversión. Una máquina vieja ya está pagada. Una máquina vieja ya la conocemos, ya sabemos por dónde falla y por tanto podemos hacerle mejoras. Las máquinas pequeñas ocupan menos espacio. Al ubicarlas cerca de unas de otras ahorramos el desplazamiento, con lo cual reducimos la posibilidad de almacenar y reducimos la necesidad de trabajadores o de mecanismos de transporte entre unos y otros. Las máquinas además es que no deben ser rápidas, deben trabajar al modo al que deseamos. Entonces si necesitamos más máquinas, pues podemos poner otra y con eso conseguimos que se alcance el takt time o el tiempo de ciclo adecuado. Las máquinas flexibles permiten ser adaptadas y es fácil crearles útiles para reducir el tiempo de cambio de partida. Tener muchas máquinas pequeñas reduce el tiempo de cambio de partida porque lo único que hay que hacer es cambiar de máquina y no preparar la máquina.
Una máquina es flexible cuando tiene ruedas. Es otra característica muy curiosa. Claro, a las máquinas grandes no se le pueden poner ruedas, pero si a las máquinas pequeñas les ponemos ruedas, conseguimos poder llevarlas de un sitio a otro, conseguimos poder reubicar líneas de montaje, podemos reubicar células de montaje o podemos separarlas del flujo de trabajo si es que ya no son más necesarias. Además, las máquinas pequeñas, viejas y flexibles son fáciles de mantener y de reparar y, por tanto, la actividad de mantenimiento se le puede asignar al operario que está al cargo de las mismas. Hemos visto durante este objeto de aprendizaje que el Jidoka es uno de los pilares básicos del Just-in-Time. Los otros dos pilares serían Heijunka y la estandarización del trabajo. Y los elementos básicos del Jidoka son tres: la facilidad para parar, hemos hablado del Andon, pero también el Pokayo, que es un mecanismo; automatizar hasta el momento justo y no más. No es necesario invertir en grandes instalaciones cuando no vamos a poder eliminar, por ejemplo, al operario que puede hacer esa operación. Y el uso de máquinas pequeñas, viejas y con ruedas. Entre la bibliografía más interesante y más novedosa tenemos este libro, Working Machines, de Michael Baudin, que es un libro muy interesante donde trata estos temas y algunos más relacionados con la gestión de las máquinas en entornos de Lean Manufacturing. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.